olviden colocar sus nombres, por favor. Seguro. Lice, Dime, Bianca. en el primer video me he olvidado poner mi nombre. Ya no te preocupes. Ponlo ahora, pero ¿ya? Ya está bien, gracias. Bien, voy a compartir, chicos, nuestro Moodle de antropología. Deben estar viéndolo todos, ¿no? Sí, Lisa. Antropología general. Esta era nuestra primera unidad, naturaleza y alcance de la antropología. Aquí tenemos un videíto que puede iluminarnos un poquito, ayudarnos. Pero aquí tenemos algunos textitos sobre introducción a la antropología social y a nuestras actividades. Voy a subirlo ahorita, el PowerPoint. ¿Recuerdan que hemos trabajado con un PowerPoint? Para que todos puedan darle un vistazo, ¿ya? Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta o duda. Licenciado, ¿cómo vamos a subir el examen? O sea, ¿va a ser como subir una tarea o un trabajo? No. El examen lo van a dar en línea. Entonces, van a entrar directamente al Moodle y desde el Moodle van a poder resolver el examen. De todas maneras, yo por si acaso voy a activar un otro enlace para nuestro examen, para ver cómo vamos a hacerlo, ¿ya? Pero el examen es en línea. Es decir, nos conectamos mañana normal a la clase y entras al Moodle como tarea, digamos, pero ahí va a salir en vez de tarea evaluación y tienes que ir respondiendo las diferentes preguntas que hayan. Va a tener un tiempo límite. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? El tiempo va a variar dependiendo de la cantidad de preguntas, pero siempre va a ser coherente con el tipo de examen y con las preguntas que se les dé. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Lice, ¿va a ser con cámaras prendidas? Yo creo que sí. Entonces hay que prever buena conexión, chicos. Hay que prever que nuestras conexiones estén bien, que si es con megas, que tengamos los megas suficientes.
Esas cositas, ¿ya? Está bien, Lisa. ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más, ¿no? Pendiente. Nadie me hace ninguna pregunta. ¿Todo está claro, chicos? Les estoy dejando algunos PowerPoints aquí para que puedan reforzar un poquito lo que hemos visto, ¿ya? Está bien, Licen, gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tienen claro ya todo, chicos? Lice, una pregunta. ¿Mm? Los tipos de disciplina pertenecen a la rama de la antropología, ¿verdad? ¿Sí? Está bien, gracias. Sí, exacto. Lice, yo tenía una duda, Dime. que era sobre la antropología postmoderna. No, ayer cuando lo estaba repasando me daba cuenta que un poquito me falta entenderlo. Ya. Mm, no sé dónde está nuestra presentación, pero te voy a explicar a grosso modo, ¿ya? Vale. Ya. A ver, primero hay que entender qué es la posmodernidad. Eh, Hay varios autores que hablan sobre la posmodernidad. Tal vez el más importante o influyente es Giannini Vattimo. Y para él la posmodernidad va a marcar unos elementos importantes en la vida del hombre. Eh, y va a mostrar ciertos parámetros. Estos son los parámetros del hombre posmoderno, ¿ya? El relativismo, el relativismo. Después, la sociedad light, la vida ligera, mm, los mínimos éticos, eh, ¿qué más? El hedonismo, la búsqueda del placer por el placer. Esos son elementos propios de la concepción del hombre posmoderno. La antropología posmoderna tiene que vérselas con el estudio de estas conductas y por lo tanto de la relatividad del mismo concepto hombre dentro de
de esta cuestión antropológica, ¿no? Dentro de este movimiento posmoderno más bien. Eso tendrá que ver mucho con, por ejemplo, el tipo de las relaciones sociales que establece el hombre posmoderno en la actualidad. Y tiene que ver mucho también con otros factores influyentes dentro de la vida del hombre, como los medios de comunicación. Por ejemplo, los grupos sociales, ¿no? Y ahora más todavía con la pandemia, ahora ya no necesariamente tienen que establecerse dentro de un territorio. Con los medios de comunicación podemos generar grupos sociales en la nube, ¿no? Un cibergrupo, donde hay algunas personas que van a estar conectadas. Entonces, la posmodernidad o la antropología posmoderna va a tratar de determinar a estos grupos cuáles son sus motivaciones, sus inquietudes, de dónde vienen y a dónde van, qué buscan, ¿no? ¿Qué es lo que están, qué es lo que les ha llevado a reunirse como se reúnen? Por ejemplo, en la actualidad, como usted decía hace rato, por medio de grupos en línea. Tú debes tener, por ejemplo, Somalia, en tu WhatsApp, un grupo de tu familia nomás, ¿te ubicas? Sí, ¿No ven? Y tenemos ahorita un grupo que es exclusivo solamente del curso, ¿no? Y por lo tanto son pequeños grupos, son conformaciones sociales que se establecen, pero mira, tú y yo no necesitamos estar juntos. No necesitamos compartir un mismo espacio físico para establecer comunicación. Esos son los factores que estudia también, entre otros, la antropología posmoderna. Tiene que ver entonces con varias cosas, como te decía, los mínimos éticos, el relativismo moral, el hedonismo, la cuestión estética, es que es arte. Por ejemplo, está bien, listo. hace unos 20, 30 años, muy pocas personas se teñían el pelo de otro color. Se teñían del mismo color que tenían, ¿no? Digamos, tengo mis canitas, entonces me teñía del color que tenía. Ahora ya no, ahora se ponen chocos, azules, rojos, verdes, violetas, se cambian los ojos, se ponen silicona. O sea, son varias cosas que no solamente van a cambiar tu aspecto físico, de alguna manera también afecta a la cuestión de la identidad, de quién eres. Entonces, el cuento, por ejemplo, que les había presentado como una dinámica didáctica, el cuento del murciélago, que no era ni un ave ni un ratón. Entonces, es más o menos eso, ¿no? El hombre posmoderno se transforma de tal manera que ya, ¿ahora qué soy? ¿Soy gringo? Pero no soy gringo. Entonces, ¿soy indígena? No, tampoco soy indígena. ¿Qué es lo que soy? Entonces, sí afecta también a la cuestión de la identidad y genera otro tipo de identidades, porque no soy el único que hace eso. Hay un montón de personas igual que yo hace eso. No sé si te ubicas de los emos, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces ese es un grupo que no había hace tiempo, es un grupo posmoderno, que tiene su propia identidad, sus propias características, etc. ¿Te he respondido, Somalia, o hay alguna duda? no,
Creo que ya está aclarado. Gracias. Ya. Está bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Lice, todo lo que sería el examen del primer parcial es hasta la identidad, ¿verdad? Sí, sí, ya les he dado los temas que van a entrar. Está ¿Ya? bien, Lice. ¿No hay preguntas entonces? ¿Cómo es Itzel? ¿Todo bien? Sí, le hice. ¿Sí? Lice, la diferencia entre multiculturalidad y pluriculturalidad, por favor, no tengo muy bien. Sí, Ya. Lice. Leichel nos va a contar. A ver, está todo bien, dice. ¿Cómo es Itzel? ¿Qué será lo multicultural? Justo estoy completando ese apunte, le hice. Pero, ¿cómo es? ¿Está claro o no está claro? Mm, esa parte no. Sí, también quería preguntar eso. Mm, Buena pregunta. Es una buena pregunta. Porque muchos se confunden. El mejor ejemplo para entender esto es nuestro país, Bolivia. ¿Cómo es Bolivia? ¿Es pluricultural o multicultural? Pluricultural. Pluricultural, Pluricultural. excelente, pero también es multicultural. Pero en esencia más facilito para acordarnos es el Estado plurinacional, ¿no? Plurinacional de Bolivia. Eso significa que en Bolivia tenemos muchas culturas. Y estas culturas están identificadas en nuestro país como naciones. Entonces, en Bolivia tendríamos la misma cantidad de naciones como de culturas hay. Y eso es un número de 36. En Bolivia hay 36 grupos culturales legalmente establecidos y con reconocimiento estatal. El Estado los reconoce como parte de una gran nación, lo vamos a llamar así, ¿ya? Varias naciones, varios grupos culturales han formado una sola nación llamada Bolivia. Un estado sería más que nación. Entonces, ¿qué es lo pluricultural? Lo pluricultural tiene que ver con un lugar geográfico donde habitan y conviven diversidad de culturas, todas ellas con el mismo derecho y con las mismas obligaciones ante el Estado. Entonces, tal vez este concepto, para que lo entienda mejor, lo podríamos ligar a la noción política. Todos ellos, ya, araonas, chiquitanos, mocetenes, aymaras, quechuas, ejas, cabineños, todos ellos son bolivianos, porque compartimos una misma región, pero cada uno tiene su propia identidad cultural, ¿sí? Hice una consultita. Una amiga dice, Ana, que se puede La, aceptar. sí, Lice. La Pero Ana. no la tengo aquí a la Anita. Ah, aquí arriba. Si dice que lo aceptes, no puede entrar, creo.
Ah, ya. Que me mande de nuevo, dile por favor a la Anita. Entonces, a eso llamamos lo pluricultural. ¿Y qué es lo multicultural? Tiene que ver, parecen ser conceptos iguales, ¿no? Pero lo multicultural tiene que ver con con una mayor diversidad, lo vamos a llamar así, de culturas o de grupos culturales que conviven en una misma región. Sin embargo, no todos tienen ante el Estado la misma situación. Por ejemplo, en Bolivia hay comunidades brasileras, por ejemplo, ¿no? De brasileros. Aquí en Cochabamba hay harto brasilero, ¿no? En la actualidad, por la situación que atraviesa Venezuela, hay harto venezolano también. Y ellos cuando vienen, pues llegan con su cultura, llegan con sus costumbres, unos están vendiendo feijoada en la feria y otros están vendiendo arepa, ¿no? ¿Te das cuenta? Vienen con su costumbre, con su comida, con sus modismos, con su manera de hablar. Y seguramente tenemos de muchos otros países más. Hay peruanos, tenemos gente de Chile, gente de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y de todo lo que hay por ahí. ¿No ven? Esas personas cuando llegan a Bolivia vienen con su cultura, vienen con su identidad cultural, pero aunque conviven, Lice, disculpe. ¿Será que le pueda aceptar a la Ana? Está intentando entrar otra vez. Dice. sí, pero no me sale nada de la Anita para aceptarle. Yo con gusto acepto a todos, pero Sí, y es lo que no me llega no me está llegando Está bien, Lice. tal vez está viendo con el otro enlace. Ya, le vamos a decir, Lice. Ya, Saidita, gracias. Entonces, chicos, lo multicultural hace referencia a eso, al hecho de que en un solo lugar vivimos personas de una gran diversidad de culturas, pero no todas compartimos los mismos derechos ni las mismas obligaciones. Lice, entonces, ese grupo de personas no comparte un derecho ni obligaciones con el Estado. Tiene derechos y obligaciones, pero no son los mismos que los nuestros. Lice, esto aplicaría más que todo para los extranjeros, por así decir, Sí, porque no son sí, culturas propias de nuestro país. sí, puede aplicar fácilmente a los extranjeros, pero también a bolivianos que se han cerrado, han nacido aquí, pero se han cerrado en su grupo cultural y por lo tanto no hay una relación así directa entre las culturas. Por ejemplo, los menonitas. Los menonitas nacen aquí, en Bolivia, pero culturalmente están cerrados. Aunque son bolivianos, ellos de manera cultural se cierran, ¿no ve? Se aíslan. Es por ello que los menonitas no están registrados dentro del Estado plurinacional como un grupo cultural boliviano, porque no se los reconoce como alguien de acá. A diferencia, por ejemplo, de los afrobolivianos. Son descendientes de africanos,
pero son considerados bolivianos. Su mismo nombre lo dice, afro-bolivianos. Es una cultura de afuera que se ha hecho nuestra. ¿No ve? ¿Se entiende la diferencia, chicos? Sí, Lice. Ya. Ya, muy bien. ¿Alguna Dice, otra? hay una pregunta que no he entendido. Dice, ¿cómo el turismo refuerza la identidad cultural? Ya. Les he presentado un caso, ¿no? De un pueblo del lago Titicaca. ¿Se acuerdan? Sí. Este pueblo que estaba sumamente aislado y que no se valoraba culturalmente, pues ha encontrado su valor en el turismo. Además, el turismo promueve la identidad cultural siempre y cuando no el grupo cultural que es visitado no se vea afectado en sus raíces con esta influencia de otras culturas, porque recuerde que el turista no es del lugar, es de otro, es un extranjero, ¿no? Viene de otro lado y hace turismo y se va. Entonces puede promover en cuanto a que da a conocer una cultura, realza una cultura. Realza y da a conocer un lugar específico. Si pensamos, por ejemplo, en el Salar de Uyuni, ¿no? Muchos turistas llegan ahí y dan a conocer al mundo el valor de esta comunidad local, de esa cultura local, con todo lo que es. Pero cuando la influencia del extranjero es mayor, yo les había citado como caso que influye de manera negativa para la identidad cultural el caso del Cusco, donde mucha gente del lugar está adquiriendo costumbres de otros lados, hablan incluso francés, hablan inglés, alemán, la gente del lugar, para promover el turismo, pero van descuidando su cultura, sus raíces, lo que son. Entonces, se puede convertir el turismo, si bien puede hacer que una cultura se dé a conocer y sea promovida como algo positivo, puede también influenciar en la pérdida de identidad del grupo. Entonces, tiene estas dos connotaciones, ¿no? De hecho, es lo que estaba pasando en este ejemplo que yo les puse de esta comunidad del lago Titicaca. Al principio eran muy cerrados y solamente eran ellos y no permitían que nadie más vaya. Y de a poco, pues entonces ya se van abriendo, pero los que van les dejan otras costumbres, otros hábitos, y esos hábitos se van haciendo parte de ellos, ¿no? Eso está, eso que acabo de explicar está dentro de los peligros que atentan a la identidad cultural, ¿no? Ahí hablamos de eso y también hemos hablado de la alienación cultural. No sé si lo recuerdan. Les puse el ejemplo de la fiesta de Todos Santos y Halloween. Sí, Lice. ¿No? Es cuando adquirimos otro tipo de culturas que no es de nosotros, que viene del exterior y dejamos de lado lo que realmente es de nosotros. Exacto, ¿no ve? Sí, niega su cultura y se entrega, o sea, se entra a otra cultura. Se adentra a otra cultura, exacto, es Adentra. eso. Es salirte de la línea, ¿no? Negar lo que eres, tus raíces, tu identidad,
para asumir otra como si fuera tuya. ¿Cómo es Jessica? Jessica está disfrutando la clase, ¿está bien? Ay, está bueno eso, está Dice, bien. y la intercultura es, ¿cómo se dice? Que es de forma horizontal, La que no existe un orden interculturalidad, jerárquico. Sí. sí. ¿Me podías reforzar algo, por favor? Bueno, vamos a terminar con esto porque se nos está acabando el tiempo. Muy buena pregunta también, ¿no? De hecho, va a entrar al examen la cuestión de la interculturalidad, porque algo que sí me interesa mucho es que ustedes sean agentes interculturales, ¿no? Habíamos dicho que dentro de las características de la interculturalidad está la horizontalidad. Eso significa que no hay una cultura que se crea superior a otra, ni hay una que se crea inferior a otra. Significa que hay un equilibrio, una mesura en el encuentro cultural de los diferentes pueblos. Uno por hablar español no es más ni menos que uno que habla inglés o que habla guaraní o que habla quechua o aymara o chino o japonés, ¿no? La interculturalidad promueve el sano respeto en el encuentro de estas culturas. También tiene mucho que ver, esto es importante, tiene mucho que ver eh, con la idea de desmitificar cualquier superioridad étnica, es decir, que alguien crea que por ser de un grupo cultural es superior a otro, ¿no? A eso se llama el centralismo étnico. El mejor ejemplo para entender eso, ustedes me lo dieron cuando expliqué el tema. Fue el caso de los españoles que cuando llegaron a Bolivia o América, se creían pues la última Coca-Cola del desierto, ¿no ve? Y creían que por ser como eran, pues tenían esta superioridad respecto de nuestra cultura. Lo mismo sucedió en Europa el siglo pasado, a mitad de siglo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes igual se creyeron la última Coca-Cola del desierto y pues pensaban que tenían una superioridad por ser alemanes. También les expliqué eso en el caso de Israel. El pueblo de Dios se creían nosotros nomás somos los hijos de Dios, los extranjeros no. Hay este centralismo étnico en el que grupos, determinados grupos se sienten superiores a otros. En Bolivia tenemos este problema bien marcado últimamente, ¿no? No significa que, chicos, que se entienda bien, ¿no? No significa que en el caso de Bolivia, por ejemplo, yo no hablo porque haya gente de la ciudad, el citadino, lo pondremos así, que sea superior al indígena o al campesino. En la actualidad este problema es tan agudo que hay gente del campo que se siente superior al otro. De cualquier extremo, de cualquier lado, eso está mal, ¿no? Nadie es más que otro. Y ese es el diálogo intercultural que debemos propiciar nosotros, como trabajadores sociales, como transformadores de esta sociedad. El buscar el equilibrio en el encuentro de las culturas. Y eso lo logras cuando te acercas al otro, ¿no? Sin ningún estigma, sin ningún complejo, ni de superioridad, ni de inferioridad, ¿no?
No he hecho así al macho. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿dónde? ¿Cómo? O, ay, sí, mostrando sumisión. Uno es ser humano exactamente igual que el otro, ¿no? Entonces, esa es la horizontalidad que promueve el diálogo intercultural, la interculturalidad, el equilibrio entre todas las culturas, respetándonos en nuestra lengua, en nuestras costumbres, en nuestros ritos, en nuestra vestimenta, en nuestro folclore, en lo que somos, ¿no? Eso es fundamental. Bien, así sería. Listo, chicos. Se nos ha acabado el tiempo. Muy corta la clase. Se ha hecho cortita, ¿no? Pero Sí, muy cortito. qué bacana. Hay que pedir más horas a la licenciada Quevedo, que nos dé unas 2 horitas más a la semana. Ya, chicas, chicos, como siempre, un gusto compartir con ustedes. Ya que tengan un bonito Día del Niño. Felicidades ahí a su compañero Solís, el único niño entre nosotros, creo es. ¿No? ¿O hay alguien más? A ver, creo que no. El único, bendito entre las mujeres. Ah, el Adrián también. Bueno, felicidades igual al niño que todos tenemos dentro. La anterior estaba diciendo que hay un nuevo o una nueva, creo. ¿Quién es? No había sido nuevo, usado había sido. Ah, Bianca. Sí, nadie nos- ¿Es mujer o hombre? Varón, varón. Adru creo que dice, creo que es él, pero no habla, creo, no sé, ni sé qué se llama. Está presente en este poco tiempo que queda. No, ya no tengo tiempo, se va a cortar ahorita. Cuídense, chicos, chicas, ¿ya? Nos vemos mañana, Lice, entren tempranito. ya, Lice, gracias. Estudien bien. Hasta mañana, Chao, chao. gracias. Que les Mañana, vaya- Lice. Chao, chao, chao.